esta parte que analizamos de una manera, pues, digamos, un poco indirecta, en cuestiones de arquitectura de genomas, que fue el contenido de la frecuencia de los nucleótidos, los tamaños de los genomas y también la proporción de región codificante que estaban en esos genomas, al igual que los elementos transponibles, ¿no? Es una forma muy indirecta de hacerlo, digamos, pero también como un poco el objetivo que quería y que tenía la práctica era que ustedes supieran dónde se encuentran bases de datos, o bueno, dónde una de las bases de datos donde se encuentran los genomas disponibles. Igual más adelante lo vamos a ver con más detalle y pues que vean que pueden hacer este tipo de análisis con sus genomas cuando les lleguen, ¿no? En particular. Entonces, no sé si hay algún voluntario que quiera platicarnos. La primera parte de la práctica fue bastante sencilla, yo creo, y ninguno de ustedes seguro, espero haya tenido problema, vamos a tener los mismos resultados, sino más bien me gustaría que pues, nos platicaran qué genoma se animaron a descargar y pues, qué les salió, ¿no? Si hicieron sus grafiquitas o sus resultados, ahí nos platiquen. A ver si hay algún Sí, valiente. yo los dejo un minuto para que se atrevan. Sí. Bueno, mientras alguien se apunta, nada más les quería preguntar si todos vieron la lectura para el próximo, bueno, después de vacaciones, el próximo martes, el artículo del pez pulmonado. El artículo en sí es muy cortito, pero luego vienen como 30 hojas de material suplementario y muchas gráficas. Entonces, bueno, lean el texto y traten de ir descifrando. Y lo interesante del artículo es que vienen los métodos, digamos, de última generación, ¿no? Es el cutting edge. Y si mal no recuerdo, utilizaron todo, ¿no? Entonces yo creo que viene muy bien con esto de lo que hemos estado viendo de la historia. Ya vimos pues, artículos de distintos organismos, entonces creo que uno de un vertebrado complementa bien. Los dejo unos minutos para que platiquen con Jocelyn. ¿Alguien se animó o no lo hicieron ninguno todavía? Sí, nosotros, Josh. A ver, ok. Sí, sí, Mi sí. equipo es yo, Enrique Soto y Carla Yescas. Ok. ¿Qué genoma, o sea, pues platíquenos, más bien como qué Bueno, especies A descargaron? ver, sí, sí. no sé si puedo compartir. Creo ¿Sí que se sí. ve? Sí, No sé si se ve. sí, sí se ve. Bueno, nosotros hicimos dos y corrimos el genoma de la bacteria E. coli y de la ranita Xenopus. Bueno, seguimos como cada una de las preguntas y las indicaciones. La primera pregunta la hicimos con el comando mkdir para crear la carpeta. Le pusimos de nombre mexevolution. Después bajamos la, el genoma Sí, la de carpeta la de la práctica, práctica. ajá, la carpeta de la práctica. Hicimos varios experimentos. Yo lo bajé con clone, GitHub clone. Carla lo bajó con NNT users. Entonces íbamos como comparando. Después descomprimimos las carpetas aquí con el comando tar. Bueno, entramos a la carpeta, ¿no? De CD clase genómica evolutiva con el comando de CD. Después descomprimimos con tar, con el comando tar-xzbf en la práctica 1 de genómica evolutiva. Y después con el comando entramos a la carpeta con CD, llamamos a la carpeta con CD y con el comando ls-lh vimos los archivos que tenían, pues el tamaño aquí viene, ¿no? De 5.1 megabytes, 16 kilobytes, 46 y 97 967. Y pues vienen las características generales de los archivos de la carpeta, el formato FNA donde viene el genoma, el de los aminoácidos, el archivo FASTA, el script que hizo Joss, o no sé quién, pero que nos pasaron pues. Y pues después para la pregunta 5, ¿qué tipo de archivos son y qué extensión tienen? Pues son estos que menciono, el FNA, el FAA de los aminoácidos, el FASTA y el del script. Los primeros tres son archivos tipo ASCII, que
leímos que es como un lenguaje que se usa en el FRET para ver la calidad de los... Es con letras y símbolos, con números y símbolos, perdón, para ver la calidad de las secuencias. Y pues bueno, el FASTA es el del DNA, el de aminoácidos FA y el tercero es del tipo Shell. De allá, ¿cuántas secuencias hay en cada archivo? Utilizamos aquí el formato grep, el comando grep espacio -c, entre comillas el mayor que y el nombre de los archivos. Y pues bueno, Justo aquí quiero solo comentarles que un poco que exploraran la extensión es para quienes no están como familiarizados con todos este tipo de archivos de secuencias, pues digamos que cada uno de ellas, la extensión de cada uno de ellos, pues nos puede dar información, ¿no? Tenemos el FNA, que son secuencias de nucleótidos, que es muy similar al FASTA, bueno, en formato FASTA, y también tenemos, por ejemplo, la extensión .faa, que es un formato FASTA, pero las secuencias que están ahí contenidas son de aminoácidos. Entonces, hay otro tipo de archivos que lo vamos a ver más adelante, como el .bam, .sam, el GFF, pero bueno, ahorita solo quédense con estas dos primeros tipos de archivos que pueden encontrar en bases de datos. Y ahí si les piden como la secuencia de proteínas, pues ya saben que va a estar en el archivo, por ejemplo, .faa. Y esto de el comando que utilizan, lo bonito que tiene la programación, y como lo comentaba Emma, es que se puede llegar al resultado de diferente forma. Entonces, uno de los comandos que nos permite buscar ciertas palabras o patrones que nosotros le demos, que nosotros queramos, es grep, ¿no? Que funciona como buscador. Entonces, justo esto es un bonito ejemplo de la sintaxis que nos presentaba Emma en la clase anterior, en donde grep es el comando, luego está el menos, que le estamos dando una opción, y en este caso la opción es -c, que es de count, seguido de, entre comillas, la palabra o carácter o número que nosotros queramos buscar y contar, ¿no? Aquí le estamos busca el mayor que y cuenta cuántas veces aparece. Y entonces, como ustedes vieron en su archivo y como, bueno, una de las preguntas era cuántas secuencias hay en cada archivo, pues es que cada una de las secuencias, el formato FASTA se caracteriza por empezar con un mayor que, ¿no? Y es una forma de contarlas. Digo, igual alguien lo resolvió de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, esta es una. Perdón, Carla. Perdón, Ceci. Sí, justo eso que mencionas, Jos, el grep, realmente aquí investigamos pues como vimos en la clase, lo que decías, el mayor que es como una característica del archivo, del formato del archivo. Entonces, en el equipo se nos ocurrió ponerlo del comando y con esta sintaxis para, pues ver, para responder la pregunta de cuántas secuencias hay en cada archivo. Entonces, el archivo de genoma ensamble FNA tiene una sola secuencia, mientras que los archivos, el FA y el FASTA, tienen 52 secuencias. Ahorita le voy a dar la palabra a mis compañeros del equipo para que continúen explicando. Bueno, sí, voy yo. Si quieres, si porfis, vele bajando. Bueno, sí. Entonces ya lo que hicimos fue pues prácticamente aplicar el script, ¿no? O sea, en donde primero, pues obviamente va el archivo del ensamble, ¿no? Y posteriormente el de las secuencias codificadoras. Entonces, pues aplicamos el script y ¿podrías bajarle, por favor, Ceci? Claro. Y entonces, pues aquí están los datos, ¿no? Que nos arrojaron, con un cat lo visualizamos
Y bueno, vemos aquí el tamaño, aquí pusimos bueno, la región codificante, elementos transponibles, y, y aquí están las frecuencias absolutas, ¿no? De cada nucleótido, pero también aquí pues lo quisimos, pues, los quisimos poner como en porcentaje, ¿no? Y como vemos, pues en realidad es muy parecida, ¿no? Es muy parecida, digamos relativamente, es parecida la frecuencia entre las 4 bases, no hay como mucha variación. Y bueno, aquí nosotros al principio, antes de ver, estamos haciendo como análisis exploratorios y, por ejemplo, con el script nos había salido, por ejemplo, en n igual a 0, ¿no? Entonces, sí estamos así como duda de qué onda, entonces ahí exploré un poquito modificando el script por la cuestión de las n's, dije a lo mejor, por eso todo lo hice antes de saber la cuestión del masking, ¿no? O sea, de que lo mencioné en el video, y dije, no, ya no, así que se quede, porque ya vi, porque salía el mismo número de ET que de N, y dije, no, no, no. Entonces, pues lo dejé igual, nada más que aquí ya no modificamos, ¿no? Aquí la respuesta, pero aquí es 0. Sí, Después, ajá, sí, sí. está padre que te metas a los scripts, Enrique, está muy padre. Después bueno, aquí está la grafiquita, ¿no? Que hicimos, para la secuencia, bueno, el ejemplo, ¿no? Que nos dieron, que creo yo hice ahí un blast rápido con una secuencia de CDS para ver si me arrojaba más o menos de qué es, y no sé si sea de una alga verde, me salió, no sé si sí corresponde a ese organismo, pero sí, aquí está. Entonces la más frecuente pues es la timina y la menos frecuente es la citosina. Ok. Después, En realidad, ajá. esos reads esos ensambles los saqué como así con un programita. No, no son de una especie eh, en particular. Más bien quise hacer como un subset pequeño, más o menos del tamaño del genoma bacteriano y que les Ajá. pusiera correr en su computadora. Pero ese ejercicio está padre, Enrique, qué bueno. Sí, me arrojó el mejor hit, bueno, el único hit así como padre fue de una proteína de un alga. Entonces, pues, yo como curioso. ¿Le podrías bajar, porfa? Sí, sí. Y bueno, de manera así como concreta, ¿no? O sea, en cuanto a las N, lo que encontramos, ¿no? Es que pues son residuos de ácidos nucleicos no identificados, ¿no? En el ensamblado, y que también, bueno, son utilizados al momento de, justo no se identifica bien una conexión entre contigs, pues se usan como pues para unir, ¿no? A lo mejor el ensamble. Y bueno, aquí abajito están las respuestas del punto 10, ¿no? En donde pues es muy bajo la cantidad de región codificante, elementos transponibles es 32 y de GC 42.3. Y bueno, y esto fue con pues la carpeta, ¿no? Los archivos que ustedes nos mandaron como ejemplo, y como les Es como el mencioné, resultado que, perdón, Enrique, ajá, el sí, resultado que todos deberían de tener, porque eso fue el mismo set de datos. Pero ya lo que viene va a estar padre, porque aparte hicieron 2 especies. sí, hicimos de E. coli y de Genopus, justo para un poco comparar entre un genoma procarionte y eucarionte, y, y bueno, igual hicimos pues de manera muy fluida con el video que nos mostraste, pues súper didáctico, y entonces bajamos los 2 archivos principales, ¿no? El ensamble y el archivo de los CDS, ¿no? Los bajamos, y lo puedes bajar, por favor, Ceci. Y lo que hicimos, pues, descomprimirlos, igual, ¿no? Nada más que un poco la diferencia, en vez de tal, pues con GZIP, y aplicamos el script, ¿no? Entonces, pues se hizo súper rápido porque, pues, el genoma pues, es relativamente como pequeño, ¿no? En comparación con genomas eucariontes, y entonces, pues ahí están las características del tamaño, de la región y de elementos transponibles. Allí, y bueno, aquí están los porcentajes, que igual, bueno, más bien arriba sí variaban un poco, ¿no? Y aquí pues también son muy similares. Lo padre va a ser un poco comparar al final entre procariontes y eucariontes, ¿no? O sea, un poco en cuanto a composición y contenido de GC, que pues sí fue como muy diferente. Ajá, entonces, bueno, si quieres la grafiquita, sí, vemos.
pues está la gráfica, como ven ahí las frecuencias de cada base, pues es muy similar, pero pues entre el de guanina es más frecuente y la timina es, es la menos frecuente. Bueno, ahí comentó algo Camila. Sí, si quieres ahorita ¿Le seguimos? Ok, ajá. Muy bien, entonces, bueno, aquí está la tablita de resumen, ¿no? O sea, de la región codificante, pues si vemos aquí, pues el 87%, ¿no? Pues es relativamente alta. Elementos transponibles con los resultados anteriores, pues obviamente, pues muy bajo. Y GC 50%, ¿no? Y eso es un poquito congruente con lo que hemos visto, ¿no? Que por la arquitectura genómica de los procariontes, pues en realidad, ¿no? La unidad de expresión, los operones, pues son los que abundan y pues son codificantes, ¿no? A comparación de los eucariontes, pues las regiones intergénicas son mucho más grandes. Y con eso, pues lo podemos observar, lo pudimos observar un poco, ¿no? De manera indirecta, con Genopus. Entonces hicimos lo mismo, ¿no? Que E. coli, pero ahora bajamos esta especie, Genopus tropicalis, igual el ensamble y ¿cómo se llama? Y CDS, El ¿no? ensamble y los CDS, ¿no? Ajá. Ahora, no sé, Carla, si quieres para comentar de esta parte. Bueno, si quieres, explico Ajá. de ese ejercicio, pues ese otro que hicimos, que fue, es una renta, y se descargó con el comando wget lo que es el ensamble del genoma y los CDs. ¿Puedes para abajo, Ceci, por favor? Y al igual que con E. coli, se descomprimieron los archivos con el comando gzip -d y se utilizó el script, poniendo lo que es el script, el genoma ensamblado y los CDS, ajá, y para obtener un resultado. Y pues en cuanto a los datos del genoma, sí, creo que se nos desapareció aquí el tamaño del genoma, pero sí es mucho más. Sí, se nos desapareció. Y se nos borró una modificación, pero sí resultó mucho más grande que el de E. coli. También lo que son las proporciones, las frecuencias o porcentajes de cada uno de los nucleótidos creo que estos fueron más. Sí, ahí por ejemplo vimos un contraste muy importante entre, por ejemplo, el abundante contenido de A y T en contraste con GC, ¿no? O sea, Ajá, al final pusimos así como que las diferencias más remarcadas entre E. coli y Genopus. Tengo una duda, Jocelyn. Sí. Las proporciones de bases se reportan con función de la CN o se descartan las N. En realidad hay de dos formas. Yo creo que sí se deberían de incorporar porque cuando te calcula la longitud del genoma las incluye. Exacto. Ok, está bien. Sí, perdón, Carla, continúa. Sí, ¿podrías bajarse, sí, por favor? Y aquí está la gráfica de frecuencias y si es diferente a como se ha dado con E. coli, pues tenemos menos frecuencia de guanina y citosina a comparación de E. coli. ¿Y podrías darle más por abajo? Y en cuanto al porcentaje de regiones codificantes fue de 7.87%, de elementos transponibles fue 40.88% y el porcentaje de citosina y guanina sí fue menor, fue de 24.05%. Y estos fueron el comando gzip se utilizó para comprimir los archivos de los genomas y los CDS para ambos casos que se trabajaron. Y como comentarios que habíamos mencionado que íbamos a resaltar, es que al comparar el genoma de un procariante, en este caso fue de E. coli, con Genopus tropicales, se identificaron pues algunas diferencias.
que el tamaño del genoma del procarionte fue menor comparado del eucarionte. Aquí sí tenemos el dato, yo creo que arriba se nos borró durante la edición, pero sí la diferencia sí es bastante, ¿no? Y en el genoma procarionte predominan las regiones codificantes, las cuales fueron del 87.75%, a diferencia del genoma eucarionte, que predominaron los elementos transponibles, que fueron del 40.9%, y el porcentaje de regiones codificantes fue de 7.9%. Y pues sí hubo diferencias en cuanto al porcentaje de guanina y citosina. En E. coli fue de 50.4% y en Xenopus tropicalis fue de 24.05%. Son como que algunas diferencias que resaltamos que eran más notorias, ¿no? Sí, está bastante padre, ¿no? Justo ver está padre que hayan presentado los dos grupos, procariontes y eucarionte vertebrado. Justo, muchas gracias, muchachos, por este genoma extra. Pero está padre que puedan ver estas diferencias, ¿no? Y justo es lo que habíamos estado comentando en clase, ¿no? De Sí, los contenidos GCs que nos comentaba Valeria y Manuel, que eran mayores en bacterias, y también la proporción de elementos transponibles y de regiones codificantes. Perdón, Luis. No. Nada más estoy apoyando lo que dices, que creo que fue muy buen ejercicio para recalcar las cosas más importantes de las diferencias entre eucariontes, procariontes, y para mostrar estos patrones de GC, que ahí en el chat había una confusión, pero Rodolfo ya creo que lo contestó bastante bien. No sé si lo viste, Jocelyn. Sí, justo le estaba leyendo. Gracias, Rodolfo. Pero sí. Ahorita bueno, más adelante en la clase. Gracias, Rodolfo, por esa respuesta. Y sí, lo voy a comentar más adelante, cuando vemos los filtrados. Yo tengo otra duda. Sí. Vi el script, bueno, más bien, ¿cómo? ¿Tú hiciste el script? Sí, yo lo hice. Fue algo artesanal, para términos no, está muy bueno. de la clase. Está muy bueno, pero ¿cuál es la lógica para asignar porcentaje de elementos transponibles? Que no sé leer AOWK. ¿Perdón? Que no sé leer AOWK y no puedo saber. Sí, realmente como hice lo de la asignación de los elementos transponibles, es que cuando descargamos los genomas de NCBI, que por ahí se los comenté en el chat, perdón, en el video, o cuando ustedes los encuentren en internet, en bases de datos, cuando un genoma saben que está enmascarado, y lo vamos a ver más adelante, porque cuando ustedes ven las secuencias, en general ustedes esperan ver las secuencias en mayúsculas, que son las lecturas de secuenciación. Entonces, hay dos formas de hacer un enmascaramiento y cómo lo suben a bases de datos. Uno es el softmask. No voy a entrarme porque lo vamos a ver a detalle, pero justo el softmask es que están en minúsculas la secuenciación, los nucleótidos. Es como en CBI, esta base de datos te dice que está esas regiones enmascaradas. Yo asumí por elementos transponibles. En realidad ellos es como también lo comentan por ahí. No sé si haya como otras cosas también que enmascaren. Entonces lo que hice yo en el script es generar un archivo temporal en donde cualquier letra que estuviera en minúscula en su archivo de genoma, me la reemplazara por una X, creo que le puse X. Y después, con el AWK, me justamente, leyera, yo no me acuerdo del script, déjame lo ver, pero sí, cuántas veces aparecían las X. ¿Qué más? Pues fue lo que hice con el AWK. Bueno, o sea, que me dije, sí, que viera cuántas veces aparecían las X. Ok, entonces sobre el enmascaramiento, ¿no? Ajá, y no le puse N. Sí, hizo trampa, Jocelyn. Sí, no le puse N. No es trampa. No. Bueno, pero es mucho más difícil definir los elementos transponibles. Sí, pues en teoría son las regiones que están como enmascaradas de elementos transponibles, sí, entonces claro. Por eso las cambié. Y no les puse Ns porque existe otro tipo de enmascaramiento que es el hard mask.
que en el HARMAS se caracteriza porque se les pone Ns mayúsculas. Pero también lo que yo estaba viendo en los genomas, de hecho cuando corría estos scripts de prueba, veía que había Ns, ¿no? Y que justamente era pues por las conexiones, lo que nos contaban ahorita en el equipo, ¿no? De contigs o scaffolds que no se pudieron unir y ponen Ns. Entonces por eso decidí ponerle X a esas regiones. Gracias. Sí, pero algo que debí de haber hecho es haber documentado, aunque sea ese script, para que justo no causar estas preguntas. Pero gracias, Rodolfo. Perdón. No, está bien. Y de la parte codificante, ¿cómo es que reconoce eso? Bueno, es que esto solo está en el ensamble del genoma. En la parte codificante lo que tenemos son, no tenemos las regiones enmascaradas, porque de hecho justo para eso se hace el enmascaramiento, para poder predecir los genes que hay sin tener el sesgo de los elementos transponibles. Lo vamos a ver también a detalle, pero digamos que los genes codificantes, el archivo de CDS, ya no tenemos el problema de que haya posibles elementos transponibles. Ya son tal cual los genes codificantes, las secuencias de genes codificantes. O sea, tenías por aparte el archivo de genes, ¿no? Ajá, No, por bueno. eso les decía que los argumentos para correr el script es su genoma, el ensamble del genoma, y que también Los descargaran genes. el archivo de CDS para que en una primera parte, pues calcula estas cosas de longitud, del tamaño del genoma, contenido de elementos transponibles, cantidad de Ns y la frecuencia de las bases con el ensamble del genoma, y la parte de la fracción que abarca las regiones codificantes lo hace con el archivo de CDS. ¿Podrías recordarme qué es el archivo de CDS? El archivo de CDS lo vamos a ver a detalle, tampoco se estresen ahorita, pero son aquellos genes que se pudieron predecir y anotar a partir de ese ensamble de genoma. Ahorita vamos a empezar a ver al final de la clase ensamble de genoma, pero acuérdense que cuando nosotros tenemos nuestro ensamble, pues tenemos ahí las secuencias de toda esa información genómica de ese organismo, ¿no? O poblaciones o lo que sea, o tejido. Pero dentro de ese mundo tenemos regiones codificantes, que son muy pocas, que son esos archivos de CDS que se logran predecir. Y también tenemos las regiones que estuvimos viendo en clase, ¿no? Los elementos transponibles u otros RNAs. Entonces, el archivo CDS es lo que abarca las secuencias codificantes que hay en el genoma, que están pues alojadas a lo largo del genoma, del ensamble de genoma. Entonces, si yo tengo un ensamble, pero no tiene ese archivo, no puedo hacer justo para, en particular este script, lo que necesitábamos era esos dos archivos. Podríamos editar el script y solo calcular los datos del ensamble del genoma, ¿no? Sin la región codificante. Sí era importante que estuviera también el archivo CDS para poderlo, pues para hacer este ejercicio en particular. Pero como para saber qué porcentaje de elemento de región codificante tú tienes en ese ensamble, cuando no hay disponible en base de datos, por ejemplo, esa región, ese archivo extra de genes anotados, pues no lo vamos a saber, ¿no? Hasta que se haga la anotación. Desafortunadamente hay muchos genomas que están así en NCBI o en otras bases de datos, ¿no? Que solo está el ensamble y todavía no están los archivos correspondientes de anotación. Sí, corrí para la misma especie, diferentes variedades, y pues no tenía esa parte. Entonces, cuando corrí el script, me salió error. Bueno, no me dio un error, me salió que la parte codificante era mayor al tamaño del ensamble. Órale, qué loco. Ajá. Sí. No, pero pues como vi que era la misma especie, dije, pues a lo mejor y funciona, pero no funciona. No, porque sí, es como ese archivo. Sí, eso se van a encontrar muchas veces, que hay luego muchos genomas
que está el ensamble allí, pero no está la notación. Entonces, pues, si es una especie muy importante para su trabajo, o si están haciendo genómica de poblaciones y resulta que está ese ensamble disponible, pero sin anotar, pues igual y les va a tocar anotarlo. Esa clase Picar Emma piedra. nos va a apoyar a darla ya regresando. No, bueno, Semana pronto, en las Santa. siguientes. Eventualmente. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al equipo de Ceci, Carla, Enrique. Estuvo padre. Muchas gracias. Y Ceci me pregunta que si los elementos transponibles también podrían ser regiones codificantes. Esa pregunta, igual y te la debo. Bueno, no te la, sí te puedo contestar, pero ¿qué te parece si nos esperamos a la clase de por qué, cómo predecir y por qué predecir y enmascarar los elementos transponibles? Porque muchos genes a veces pierden su función porque se inserta un elemento transponible, como lo habíamos llamado, como lo habíamos visto. Entonces, cuando eso ocurre, pues no es un gen, ¿no? Ya no funciona, ahí ya hay elementos transponibles que se tienen que enmascarar. Pero también hay veces que se generan genes a partir de elementos transponibles. Hay un gen bueno, no es muy famoso, pero que para algunos sí, que se llama RAGE, R-A-G-E, que es bien importante para cuestiones de evitar la glicación de proteínas, de sistema inmune. De hecho, se encuentra dentro de la secuencia del complejo mayor de histocompatibilidad. Y ese gen tiene un origen a partir de elementos transponibles. Pero lo vamos a ver más a detalle. ¿Cómo se llama el gen? R-A-G-E. Ajá. Órale, ese gen surgió de un elemento transponible. Sí, es lo que, bueno, es la hipótesis que se tiene. Ahora, Y algunas especies lo tienen y otras especies no. En verdad. ¿el humano lo tiene? Y en humanos sí lo tiene. Ok, gracias, Jess. Sí, está bien. Lo vamos a ver más. Ajá. Y una pregunta, Jess, ¿nos vas a pasar el dato del foro para lo de los comandos? De donde nos dijeron la clase pasada que podríamos revisar las dudas de los comandos, o sea, como que los más utilizados o así. Sí, les mandé una liga. Sí, sí, ya lo mandó. No sé si Ah, no lo he visto. A mí sí me llegó. Ok. Sí, ayer les mandé una liga con Sí. varias Sí foros. llegó. Como 5, sí. Ujú. Revisen la bandeja del spam porque a mí me llegó ahí. Ah, Lo A voy mí a me checar llegó porque bien, no me llegó. Ok, A mí sí, me te lo lo llegó checo, bien. gracias. desde mi correo personal. Entonces, ahí está. Mejor. Si no me dices y te lo envío a ti personal. Vale, muchas gracias, Jess. Vale. Pues bueno, entonces, ahora sí voy a seguirles platicando de pues lo que tengo preparado para esta clase y a ver si nos da tiempo de acabar, que es la parte de el preprocesamiento de datos y estrategias de ensamble. Entonces, Oye, Jos, sí. antes de que empecemos con esto, en mi equipo hicimos, el ejercicio lo repetimos con el virus del SARS-CoV-2 y la región codificante salía más grande que el tamaño del genoma. Entonces esto nos causó un poco de duda, pero ya nos dijeron que a lo mejor era porque como es un virus, entonces la región codificante como que era mayor cuando infectamos hospedero en comparación como con el tamaño del genoma, pero pues no sabemos. Wow. ¿Pero sí le Pues no metiste sé. los dos archivos, el genoma y los genes? Sí, el genoma y el CDS. Wow, pues no sabría decirte qué pasó allí. O sea, está raro, como que resulte más grande. Igual y si luego me mandas el link de descarga y lo checo yo. A lo Sí, mejor lo que se me ocurre es que utilizaron los CDS, pero de los que tú nos diste, ¿no? No sé si lo cambiaron o si descargaron CDS del genoma sí, viral. sí lo descargamos y de hecho cuando nos metimos a el directorio de FTP, nos aparecía que era más grande el archivo también de CDS que el archivo de Genomic.
A Y veces, también le estuvimos viendo y viendo, esperando que hubiéramos hecho algo mal, pero pues sí, no. no encontramos. ¿Y el del genoma traía varias secuencias o solo una? Traía una, creo, nada más. Sí, una. No, Ok, está Emma raro, iba a ¿no? decir algo, creo, sí. Eso que traía una sí se me hace todavía mucho más raro porque yo estaba pensando, o sea, por ejemplo, es que el coronavirus, el SARS-CoV-2, o sea, se expresa como, o sea, expresa subgenomas, ¿no? Entonces tiene algunos cambios de lectura cuando cuando se está transcribiendo. Entonces, digamos que a pesar de que, creo que es de 30K el genoma, pero digamos que hay cambios de marcos de lectura o genes que están sobrelapados en cierto punto. Entonces, eso va generando diferentes subgenomas y entonces yo creo que a lo mejor ahí por decirlo, la cantidad de región codificante total puede superar un poquito al DNA, al genoma per se, ¿no? Entonces es algo como muy raro de los virus. Entonces, digamos, biológicamente, pues yo siento que podría tener sentido en ese aspecto, pero si en el CDS solamente viene un solo CDS, eso está muy raro, porque en realidad solo algunos virus tienen como solamente un RNA mensajero, ¿no? Y se genera una poliproteína y ya hay proteínas que lo cortan. Pero en SARS-CoV-2 no ocurre así. Entonces sí está raro. O Sí, sea, de que tenga digamos, los genes encimados, ¿no? O más de un gen en el mismo locus, algo así por modificación de codones o de marcos de lectura, Sí, y vengan al archivo como si fueran dos genes independientes, aunque ocupen el mismo espacio físico en el gen. sí, es que es súper raro. Es que yo en la maestría trabajé como un poquito versión de genes sobrepasados en virus, entonces me acordé y estoy traumado. Por eso me bueno, igual, acordé de eso. Wow. sí, wow, bueno, nos diste una respuesta, muchas gracias. Sí, gracias. Igual pasé el link de los archivos que Sí, utilizamos. sí, para checarlos. Ahí si alguien más quiere Ujú. echarle el ojo y seguir en el trauma, ¿verdad? Y yo creo que más bien es un artefacto, pero pues vamos a ver. Sí, Ok, sí, mándenme el link, gracias. por favor. Pero bueno, reporta eso, también está, digo, encontrar esas cosas. Sí, porque la idea del ejercicio era que se fueran familiarizando con los comandos más básicos, esto, y que tuviera que ver con la genómica, ¿no? Ahora, si le salieron cosas raras, pues habrá que tratar de descifrarlas, pero bueno, yo creo que sí cumplió su objetivo con creces esta primera práctica. Sí, yo también. Pues bueno, vamos a empezar con la siguiente clase, que es un poco lo que empezamos a ver al final de la anterior y es seguir con el preprocesamiento de datos y finalmente, si da tiempo, ver las diferentes estrategias de ensamble. Entonces, voy a comenzar. Les hice este flujo que está muy simple. Podemos verlo si quieren como un pipeline que Emma por ejemplo, nos comentaba de ellos en su plática, en donde, pues, cuáles son los pasos antes de entrarle al ensamble del genoma y que es bien importante hacerlos y seguirlos porque, pues, después hacemos nuestro ensamble, después hacemos nuestra anotación, después hacemos nuestros análisis y pues luego en ese punto de análisis, cuando empezamos a ver qué datos no cuadran, o si sacamos resultados, pero ya que los enviamos a una revista y nos mandan cosas, o ya que queremos subir nuestro genoma en CBI y nos dicen que hay contaminaciones, pues bueno, ¿no? Nos tenemos que regresar a un principio. Entonces, estos pasos, no sé si se me haya olvidado uno, porque algunos de aquí ya tienen experiencia, si se me fue alguno conforme a la charla, pues me comentan. Pero bueno, es como lo que tenemos que hacer antes de empezar a hacer ensamblados de genomas. Aplica también para ensamblados de transcriptomas y también una parte aplica para los datos de secuenciación de tipo GBS, RADSEQ y metagenomas. Entonces, digamos que es como algo muy general que se tiene que hacer.
Bueno, la clase pasada lo comenté muy brevemente sobre la descarga de datos, que puede ser justo, ¿no? De diferentes maneras. Generalmente son por medio de línea de comandos, en donde pues lo que les recomiendo mucho es que siempre que los vayan a descargar tengan una buena conexión de internet, porque luego estos datos son muy pesados y pues como que la conexión se trunca y tienen que volver a empezar o cosas así. Entonces tengan muy buena conexión de internet. De preferencia las de sus instituciones pues funciona muy bien. Yo generalmente descargo desde la UNAM vía Ethernet, nunca Wi-Fi. Entonces, bueno, pues ese es un dato. Y bueno, va a tardar tiempo, ¿no? Entonces tampoco se desesperen, ¿no? Y de preferencia háganlo como por la tarde, que el flujo y la carga de uso de recursos, pues de internet disminuye porque pues la gente ya se va a descansar. Entonces, pues por la tarde puede ser más eficiente y déjenlo ahí y al día siguiente van y comprueban que lo descargaron bien. Porque ustedes pueden descargar los archivos, les puede decir que la descarga fue completa y dejarlos ahí y irse de vacaciones. Pero es bien importante que verifiquen que descargaron bien los archivos. Entonces, muchos van a estar en carpetas, generalmente de tipo con extensión .tar, .tar.gz, o son los archivos .gzip. Son las extensiones de los archivos comprimidas que más yo me he encontrado. Seguramente habrá otras, pero esas son las que yo más me he encontrado. Entonces, ya cuando los descargan, algo que es, no sé, es que como que yo, aquí, a ver. Algo que es importante que hagan es verificar la descarga, ¿no? Entonces, uno que se puede hacer es descomprimir el archivo y si descomprime bien, bueno, pues pensamos que se descargó bien. Pero si luego les sale un error de que hay errores al final de este archivo y que no se puede descomprimir, es que algo pasó durante la descarga, que no está completo. O pues que simplemente se corrompió el archivo durante cuando lo descargaron en su computadora, al moverlo a su disco duro, qué sé yo. Entonces, bueno, descomprimir los archivos, digamos, es una forma, pero la otra es correr este comando que se llama md5zoom, que les da información y les da un código único para cada uno de sus archivos, ya sea archivos o carpetas. Este código generalmente los mismos servicios de secuenciación se los dan a ustedes como pues quienes están solicitando ese servicio, o viene por ahí dentro de los archivos que ustedes descargan, viene ahí un archivito de textos en donde contienen estos códigos. Entonces es muy importante porque cuando ustedes los descargan, pueden correr este comando, ponen el comando espacio en nombre de su archivo y les va a dar este código, ¿no? Este código es diferente para cada uno de los comandos. Aquí les estoy enseñando un genoma que es el forward y aquí otro genoma que es el reverse, que lo estoy señalando con mi cursor. Son diferentes estos comandos, pero si estos comandos, si este código es igual al que los servicios de secuenciación les están dando a ustedes, pues podemos estar tranquilos de que nuestro archivo está completo y la descarga estuvo bien, ¿no? Entonces, esto sí es importante que hagan para que no pasen un susto, porque pues también los servicios de secuenciación les dan tiempo, de hecho siempre les avisan, ¿no? Tienes un mes para descargarlo, ¿no? O tienes hasta 3 meses para descargarlo, si no se va a eliminar. Entonces, bueno, esto es importante verificar. Y ya que supieron que, revisaron que sí, se descargó bien, y lo que empezamos a ver también la clase pasada es justamente de los primeros análisis que vamos a hacer, es ver cómo está la calidad de mi secuenciación. Entonces, habíamos visto que esto estoy hablando para secuenciación Illumina, para un FastQC report, ya sea de transcriptomas, GBS, RADSEQ, metagenomas o genomas completos. Hay varios programas para hacer este tipo de análisis. El más famoso es el programa FastQC, el cual es muy sencillo de utilizar. De hecho,
pues hay plataformas, si ustedes usan Windows, hay plataformas como Galaxy. Yo nunca he utilizado Galaxy, pero sé que este programa lo tienen ahí y ustedes de alguna forma pueden subir sus reads y ahí hacer estos primeros análisis de gráficas, o pueden hacerlo pues desde un clúster vía línea de comando o desde su disco duro con la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, este programa FastQC nos va a dar nos va a reportar diferentes cosas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, no todas, pero creo yo de las más importantes, en donde uno son estas gráficas que empezábamos a ver, en donde tenemos la posición, que es generalmente la longitud de nuestros reads, y el valor de calidad, el score FRED, ¿no? ¿Qué tan buena o mal está nuestra calidad de secuenciación? Entonces, aquí vemos por posición justamente pues las calidades y vamos a tener, es bastante gráfico y yo creo que por eso son tan famosas este programa, es que pues es muy visual ver si nuestra secuenciación estuvo buena, mala, más o menos, o muy chafa, ¿no? Generalmente, aquellos reads que caen arriba de un valor FRED que, bueno, es mayor o igual a 28, de 28 de score, lo vamos a encontrar, está iluminadito de verde, el background, vamos a tener muy buena calidad de secuenciación, ¿no? Y pues vamos a estar contentos, pues por ese resultado, de que pues al menos nuestros reads que involucró esa secuenciación con una buena extracción de DNA y un buen almacenamiento de la muestra, pues está bien. Luego tenemos otro intervalo, que es como anaranjado amarillo, que tiene un valor FRED que es mayor o igual a 20 y menor que a 28. En donde, bueno, pues la calidad es más o menos, acuérdense de que en la clase anterior les decía, ¿no? O sea, por calidad podemos ver cuántos errores hay por cada número de pares de bases, ¿no? Por cierto, un número de pares de nucleótidos. Entonces, bueno, aquí tenemos una calidad razonable. Y bueno, puede suceder que pues, tengamos calidades horribles, ¿no? Menores a 20. Yo todavía he leído y visto trabajos que trabajan con calidades como por 16, 15, porque pues si no trabajan con eso pierden la secuenciación, pero en realidad pues no es lo recomendable, ¿no? Por eso la primera parte de esta clase, ¿no? Que fue hacerles hincapié de pues todas las premisas que debían de tomar desde el almacenamiento de su muestra para poder obtener buenos resultados. Y justo como decía Emma, pues a veces esto es muy caro y no creo que pues alguien así les quiera decir, pues te financia otra, ¿no? A ver si sale. Entonces, esto es muy importante verlo desde un inicio en cuanto tenemos nuestros datos, porque posteriormente pues tenemos que hacer un filtrado por calidad, que es la siguiente parte que vamos a ver, y saber de dónde cortar, pues es importante para saber pues cuánta información vamos a pedir, ¿no? Vamos a perder. ¿Puedo hacer un comentario yo? Antes Sí, de claro, que... claro, Emma. Nada más quería comentar que también estos análisis son bien importantes para evaluar qué también les hicieron el servicio de secuenciación, ¿no? Porque muchas veces las empresas que hacen los servicios y todo esto, pues te dicen que te van a entregar secuencias de determinada longitud con determinada cantidad de secuencias y un rango de calidad más o menos así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son bien importantes porque si no las hacemos y nosotros creemos que quien hizo el servicio pues lo hizo muy bien y no verificamos, pues al final de cuentas es eso, es dinero que a alguien le costó, de algún proyecto salió y todo eso y hay que manejarlo muy bien, ¿no? Entonces, hacer este paso es importante porque justamente si algo salió mal en el proceso de secuenciación, es lo que te va a poder decirle a quien te hizo el servicio que pues no estuvo bien, que hubo algo raro y que por favor lo vuelvan a hacer porque pues estos datos no están bien, ¿no? Entonces, Sí, aunque
En la Sí, práctica siempre tratan de echarte la culpa que tu DNA estaba sí. bien chafa. De hecho, yo creo que cuando llega la muestra la calientan o algo para que se vea bien chafa tu calidad de DNA. Y entonces ya si le sale algo mal, decir, no, es que le llegó malísimo su DNA. O no, Jocelyn, que mandamos DNA perfecto y Sí. siempre nos dicen, les llegó pura cochinada de DNA, les vamos a hacer el favor, pero les va a salir todo súper mal. Sí, Entonces no, yo o creo que les es una vamos, mala práctica de los lugares de secuenciación que dicen eso. no, bueno, o luego está muy mal su DNA, pero por tanto más se lo componemos. Mágicamente. Ajá, Bueno, en fin, sí, Emanuel, pero pues sí. no siempre aceptan su culpa. Sí, claro, sí. Y bueno, pues podemos tener justo, ¿no? Diferentes Una escenarios. pregunta. Sí, ¿Cuál sería el criterio para conocer si fue error mío o fue error de ellos? pues bueno, un criterio es que cuando tú envías a secuenciar, tú mandas información de la calidad y la cantidad de DNA que tú estás enviando, DNA o RNA, ya sea por cuantificada la calidad y pureza por nanodrop y la cantidad por qubit. Eh, Obviamente cuando tú le envías y a veces los aparatos cambian utilizando un nanodrop, diferentes nanodrops a veces te dan resultados diferentes, pero bueno, no debería de ser tan disparados. El envío que implica que se descongele la muestra, que igual y no la refrigeran luego que llega, pues bueno, va a hacer que tu DNA, bueno, tu material genético se degrade. Pero ellos, y yo les recomiendo mucho que si lo soliciten, es un análisis, es Análisis. un análisis con un instrumento que se llama Bioanalyzer, el cual justamente te vuelve a analizar pureza, calidad y otras cosas más. Y haz de cuenta que es como lo primero, ¿no? Además es muy barato, cuesta, bueno, ya que vas a pagar miles de dólares, pues pagar como $10, pues no, vale la pena, porque te dicen la calidad de cómo llegó tu muestra. Entonces ellos hacen ese análisis, te mandan los resultados y tú a partir de ahí puedes decir, ah, bueno, pues sí, ¿no? Llegó con calidad razonable para que se secuencie o no llegó bien. En el caso de los transcriptomas, cuando tú mandas el tejido, que es bien delicado enviar y que llegue bien, aparte de este análisis que calculan la tasa de integridad del RNA, que es un valor que va del 1 al 10, ¿no? En donde arriba del 8, pues es que todavía tiene suficiente material para que sea secuenciable. Entonces, es otro de los análisis que, por ejemplo, antes puedes solicitar que hagan para ver si procede a que se secuencie o mejor, pues vuelves a extraer y volverles a enviar, ¿no? Ya sea que hagas tú la extracción nuevamente o les mandes tejido. Y generalmente, bueno, depende de los servicios de secuenciación, pero luego, si son buenas personas, ellos mismos te dicen, ¿no? Como, pues tu DNA no está, o tu material genético no está padre para que lo secuencies, ¿no? Entonces, pues, ellos mismos luego te lo comentan. Pero sí, cuando estén a punto de enviar, pues también coticen unos $10 o $20 más en que les hagan este análisis de Bioanalyzer, con el Bioanalyzer, para que les diga, ¿no? Cómo llegó su material genético. Yo ahí quisiera interrumpir. Sí. A mí me da tanto miedo eso de que llegue mal la muestra. En el caso de 4 ciénegas es irrepetible la muestra, que todas nuestras secuencias las han hecho en Langebio y nosotros llevamos la muestra en hielo para evitar precisamente que DHL o lo que sea mal maneje las muestras. Entonces, tienen ya casi todos los sistemas de secuenciación, no es tan barato como los coreanos, pero yo creo que si incluyes la tasa de error que tienen los coreanos, pues te sale mucho más barato Langebio. Y si sale mal la placa, la vuelven a repetir. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien, precisamente porque
las bandas que tú les mandas y el nanodrop que tú le mandas en general coincide con lo que ellos obtienen. Sí. Gracias, Val. Entonces, Sí. en su experiencia, cada ¿Sí? vez que mandan una muestra, ¿hay comunicación entre equipos, digamos, entre ustedes y los que van a hacer las Sí, secuenciaciones? ¿Les dicen si está mal o de repente constantemente. se Sí, desaparecen? Guadalupe Mireles es sumamente responsable y profesional y nos dice inmediatamente algo está mal y entonces ahí va Manuel y otra vez la saca. O sea, sí, hay comunicación constante y hasta que se tiene la cantidad y calidad de DNA correcto, no corren la muestra. Bueno, y en los servicios externos que no hacemos aquí, igual, pues sí están en contacto contigo. Si las muestras no les llegan bien, te dicen, pues no vale la pena hacerlo porque no va a salir. Pero creo que algo que tiene razón Valeria es que muchas veces cuando los mandas fuera, pues las muestras no se pueden degradarse o puede pasar algo si no las mandas pues bien, ¿no? Como Nunca debe las ser. manden en que lleguen fin de semana, porque nos ha pasado que se queda afuera del lugar de secuenciación en el verano, y pues todo se derrite. Entonces sí, tampoco manden sus muestras con Roberto Trejo. O sea, hemos hecho todas las danzas posibles de cómo mandar las muestras y por eso yo las mando al Angebio con el estudiante en cuestión y su hielera. Sí, y lo mejor, y bueno, lo mejor que uno puede hacer es estar en constante comunicación. Yo las muestras que trabajé las enviamos a Berkeley y sí los enchinchaba mucho, o sea, como les decía, ya hoy envié mis muestras, este es el número de seguimiento, o sea, como que les daba mucha información. Ellos mantenían comunicación conmigo también de cuando las recibían. Lo que dice Valeria es bien importante, pues no mandarlas como para fines de semana que lleguen, porque luego no hay quien las reciba y ahí se quedan. Y bueno, y otra cosa es que los servicios de mensajería no permiten enviar hielo seco, lo cual es una lástima para, por ejemplo, muchos muestras de RNA, de transcriptomas. Entonces, está prohibido, ¿no? Completamente prohibido. Entonces, hay formas en las que luego hay buffers, luego tienen como que precipitar su muestra y así enviarla, pues para que les llegue bien, ¿no? Yo lo que hago es que compro hieleras pequeñas que venden en esta tienda que venden muchas cosas de manualidades. Sí. Son hieleras pequeñas. Fantasías Miguel y esas cosas. Fantasías Miguel. Eso. Voy a Walmart a comprar unos Blue Eyes, de esos chiquitos, como cuando te lastimas el brazo, y justo, o sea, meto el Blue Eyes en la hielera junto con mis muestras, o sea, bien selladas, bien rotuladas, otro Blue Eyes, hago como un sándwich, la hielera la sello otra vez y la meto al refrigerador, a un ultracongelador de -80, y ahí la dejo, ¿no? Que esté súper bien congelada. Eso generalmente lo hago una tarde antes de enviar, al día siguiente, y pues al día siguiente, en cuanto llega el servicio de mensajería, pues se lo llevo, ¿no? De hecho, no lo llevo desde antes, sino hasta que ya llega la mensajería para que pues esté el menos tiempo descongelándose. Y bueno, cuando les den la clase de transcriptómica, le voy a pedir a Laura Figueroa que si les puede comentar justo de estos métodos, porque ella tuvo muchos problemas para enviar RNA y al final probó y descubrió diferentes buffers y soluciones para enviar y que llegue bien. Sí. Entonces, ¿y no les gusta secuenciar en Inmegen? Está ahí en Tlalpan y, bueno, yo una vez secuencié y me llevé mis muestras en mi bici desde el Instituto de Biología muy cómodamente. Bueno, lo que pasa es que inicialmente los precios que nos habían cotizado en el IMEGEN eran extraordinariamente altos. Entonces, pues no los hemos repetido. No hemos pedido cotizaciones recientemente, pero antes eran carísimos. O sea, un orden de magnitud más que en Estados Unidos. Entonces, pues no nos convenía. Podríamos checar.
Ah, Pero ya, sí. ya. Y eran yo he muy caros. probado el Instituto de Biotecnología y tuve la mala experiencia de que me perdieron mis archivos una vez y en otra vez me perdieron mi DNA. Entonces no volví a repetir. Y también la eran muy experiencia. caros antes, entonces no sé ahora. Eran caros y bueno, pero chillaban mucho que me iban a hacer el análisis bioinformático y que todo era maravilloso. El asunto es que perdieron mis muestras. Pues En el bueno, INEC, conviene, la verdad, como son proyectos caros, les recomiendo a todos que primero hagan una investigación de campo a ver quién ofrece los precios más competitivos, qué universidad, etcétera, y lo decidan. O sea, no, realmente no vamos a dar recomendaciones, ustedes decidan, nada más les contamos de nuestras experiencias, ¿no? Pero esto es un campo muy cambiante y los equipos se están actualizando todo el tiempo y los precios están cambiando todo el tiempo. Entonces, más bien yo les recomiendo eso, ¿no? Que cuando estén listas sus muestras hagan una buena investigación y luego decidan, ¿no? ¿Y han usado BGI? No. no. Dicen que es baratísimo, pero no, nunca. Es lo que dicen, pero yo no conozco a nadie que lo haya usado en realidad. No, sí, recientemente la gente de Juriquilla, ahí secuenciaron los genomas de sus levaduras. Y otras personas han trabajado ahí. Entonces sería cuestión de preguntarles. ¿Qué es Nosotros no lo BGI? hemos hecho. Beijing Genomics Institute, la Ah, compañía china sí. gigantesca. A Valeria le dan susto, porque había leyendas de que luego ni te mandaban los datos Bueno, completos, etcétera, que siempre te ofrecían eso se lo colaboraciones. hicieron a Luis Herrera. Sí, a Luis ¿A Herrera quién? Estrella no le entregaron completo lo que no. Ansel A Luis Herrera Herrera Estrella Estrella tuvo le hicieron. problemas con el proyecto de los chiles, Sí. pero era una colaboración más que un servicio pagado. Entonces no sabemos. O sea, no lo Bueno, hemos hecho recientemente. sí, en el INECOL también, no sé si ya vayan a empezar o ya den servicio, pero el técnico es súper bueno. Emma igual luego nos puede platicar si ya hay. Y que Sí, nos consiga unas cotizaciones. ahí creo que tienen dos secuenciadores de Illumina, no, uno de MySeq y uno NextSeq. Es lo que hay, pero sí, ahí también pueden cotizar lo que necesiten. Y bueno, para seguirle, aquí solo les pongo un ejemplo, ¿no? De pues un tipo de secuenciación que se ve bastante bien, que es esta bonita de arriba, y pues lo que puede también suceder, ¿no? Tener bastante mala calidad, pero esto se lo pongo porque suponiendo que ustedes, sin observar esto a priori, deciden hacer un corte de calidad FRED a 30, que es lo que todos recomiendan, pues en el primer caso no van a perder casi información, ¿no? Pero en el segundo caso, pues van a perder casi toda la información. Entonces, que luego al final se queden con tan poquitos reads, pues puede empezar por aquí el problema, ¿no? De dónde cortamos. Otro, ¿cómo se llama? Otra gráfica que también nos da este reporte de FastQC es el promedio de la calidad de las lecturas, no por posición, sino en general de las lecturas, en donde esperamos que todas tengan como una calidad buena en particular, pero luego también lo que nos podemos encontrar es que hay proporciones que tienen como diferentes calidades. Y esto generalmente se observa cuando mandamos a secuenciar diferentes muestras o diferentes individuos. Entonces, podemos ver que algunas muestras tienen buena calidad y otras no tanto, ¿no? En general. El otro es la proporción de cada una de las bases por posición. Lo que esperamos justo es encontrar pues una proporción equivalente, pero cuando encontramos este tipo de datos, es que es muy posible que haya errores en la librería por contaminación o que la muestra tenga contaminación. Y esto de la contaminación lo podemos también ver en uno de los siguientes gráficos que nos da este reporte de FastQC, que es el contenido de GC.
donde lo que nosotros esperamos observar, pues es una distribución normal, pues de nuestro contenido de GC, ¿no? Solo un pico, que es el correspondiente a nuestra especie o a nuestro individuo que estamos secuenciando en general. Sin embargo, cuando observamos más de un pico, y que Manuel ya no lo había comentado, es que, pues sí, posiblemente tenemos ahí algún intruso o algunos intrusos. La verdad, yo no sé cómo se ve en particular en datos metagenómicos, pero bueno, de metagenomas. Pero bueno, ¿no? Solo chequen que pues no les ocurra eso. Y si les ocurre, ahorita vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Otro es que, bueno, pues puede que durante la secuenciación haya regiones que no pudieron ser, pues sí, secuenciadas con bastante calidad y se les agrega una N. Esperamos observar que pues sea muy poco el número de Ns que se observan. En realidad muchas cosas de allí pues puede ser realmente un error en el aparato. Si empezamos a ver que pues sí, más bien hay muchas Ns, o si hay regiones en particulares que tienen muchas Ns, pues igual sería bueno revisar con más detalle. Creo que ya casi acabo con esta parte. Otra de las gráficas que pues es también importante revisar es la distribución de la longitud de las secuencias en promedio. ¿Qué longitud tienen? Cuando ustedes solicitan el servicio, en el caso de Illumina, pues ustedes tienen que definir la longitud que requieren, ¿no? Generalmente son 100 pares de bases, antes eran 50 pares de bases, en el caso de MySeq, que pueden hacer secuenciaciones más largas, bueno, la que ustedes elijan, o 150 pares de bases, ¿no? Dependiendo de la longitud que ustedes están esperando, pues es lo que deberían de encontrar aquí. Como comentaba Emma, ¿no? Que a veces los servicios te prometen tanta calidad y tanta longitud en tus secuencias y pues a veces pues no cumplen lo que prometen. Y bueno, es importante checar esta parte, ¿no? Porque si tienen secuencias muy pequeñas a lo que ustedes pidieron, bueno, pues ahí hay un problema claro que no necesariamente tiene que ver con su extracción de material genético y envío. Y luego tenemos una parte que son las secuencias sobre representadas, en donde lo que esperamos pues es no observar estas secuencias o muy pocas, pero hay veces que en la secuenciación se van también estos adaptadores que se utilizan justamente mientras está generando el proceso de secuenciación por Illumina. Y luego, pues, se vienen dentro de nuestras secuencias estos, ¿no? Por lo cual, pues, cuando observemos eso, es importante removerlos. Ahorita vamos a ir. También es importante, pues, saber que sí hay. Y muchas veces cuando también nos aparece una secuencia representada muchísimo, que no tiene un hit, puede tratarse de contaminación. Hay más, o sea, este reporte da mayor información, da otras gráficas, pero pues nos podemos pasar toda la clase hablando de cada una de ellas y solo les estoy mostrando, digamos, las que considero son más relevantes, pero a todas échenle un ojo. Esto es en el caso de datos tipo Illumina o plataformas como similares. ¿Qué pasa cuando tenemos los datos de Nanopore o PacBio, ¿no? Estos long reads. Bueno, lo que nos envían a nosotros, PacBio, les voy a hablar de PacBio porque es de los datos que he trabajado, es que cuando la química anterior, que era la Rapid Rod Mode, cuando te enviaba directamente un archivo de FASTQ, como el que nos envían en Illumina. Sin embargo, la nueva química, que es la química SQL 1, SQL 2, lo que te envía es que sí cambió el formato para mejorarlo y te envía diferentes archivos con una extensión que no es FASTQ, es .bam. Más adelante vamos a ver a detalle qué es esta extensión, ¿no? Pero digamos que son archivos de mapeos de los reads que no están alineados.
Entonces, estos archivos BAM generalmente nos mandan dos archivos, son dos los principales, ¿no? Uno es uno que dice scraps.bam y otro que dice los subreads.bam. Generalmente con los que vamos a trabajar son con los subreads, ya que el scraps muchas veces contiene todavía los adaptadores que se utilizan para cuando se van a ingresar la muestra a estas zero wave, estas celdas donde se va a secuenciar. Entonces, lo que hacemos aquí en nuestros datos de secuenciación por PacBio o Nanopore, pues analizar nuestra calidad y la calidad de secuenciación es un poco diferente, porque aquí lo que estamos esperando son secuencias de diferentes longitudes en donde nosotros nos gustaría que hubiera en mayoría cierto tamaño, ¿no? De longitud. Entonces, lo que vamos a analizar aquí, pues es la profundidad, la cobertura de secuenciación, digamos, a partir de la longitud de los reads, ¿no? Por ejemplo, cuánta profundidad tiene estos reads, ¿no? Como que vamos a ir por tamaños. Acuérdense que en PacBio tenemos rangos que pueden ir desde los 50 pares de bases hasta rangos mayores a 60,000 pares de bases. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, que lo que podemos analizar es justo, ¿no? El porcentaje de GC. Y algo que es lo que yo hago inmediatamente que me llegan estos reads es hacer un histograma de la longitud, de la frecuencia de la longitud de los reads. Porque esto me va a permitir a mí ver en dónde está cayendo la mayor frecuencia de reads que tengo, ¿no? ¿Qué longitud tienen? Generalmente, pues lo que vamos a ver es que sí va a haber muchos que pues van a tener una longitud arriba de 2,000 pares de bases y que como digamos que a los 8,000, 20,000 pares de bases, pues ahí va a llegar con una media, tal vez en que la mayoría de mis reads pues tuvo 8,000 pares de bases y vamos a ver una colita en donde va a haber muy poquitos reads que son extremadamente largos, ¿no? Esos son los menos abundantes, desafortunadamente, pero bueno, podemos tener algunos reads de tamaño, como les comenté, pues mayor a 60,000 pares de bases. Aquí, en este ejemplo, pues nos dan barbaridad de números, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo asociado a este programa que se llama SQL QC, que es un programa justo para analizar la calidad de las lecturas de secuenciación por PacBio. Y hay otros programas, ¿no? Entonces, bueno, ya que pues primero chequé cómo quedó la calidad de mis datos, de mis datos crudos, lo siguiente que tengo que hacer es realizar el filtrado, ¿no? Hacer el filtrado por calidad FRED, en donde justo es remover pues todas esas secuencias con muy mala calidad. También remover si nos salieron los adaptadores que tienen, pues para ya ir, es como el primer filtro que vamos a hacer. Cuando tenemos datos de tipo parent con nuestro forward y reverse, los dos son los que vamos a darle de entrada a los diferentes programas. Cuando tenemos solo single end, pues solo ese archivo R1 es el que se le va a dar de entrada. Y hay diferentes programas para hacerlo. Está este muy famoso que se llama Trimomatic. En realidad, pues tiene varias opciones para correr. Lo padre es que es paralelizable, es lo que nos comentaba Emma, que podemos correr este programa utilizando diferentes procesadores, lo cual va a acelerar, va a hacer que este trabajo sea más rápido. También hay otros como, por ejemplo, Trimomatic está padre porque pues tanto te filtra por calidad FRED que tú le vas a asignar y también te va a remover adaptadores. Hay otros programas, yo mucho tiempo utilizaba un script de Python que justo solo me removía por calidad FRED, ¿no? Y luego tenía que pasarlo a otro programa para quitar adaptadores.
Hay otros programas que son Cutadapt, que solo te quita, pues como dice su nombre, solo te corta adaptadores. Está Adapter Removal, que te quita tanto, te elimina bueno, te filtra por calidad FRET y te quita también adaptadores. Y bueno, otros programas. Hay varios. Algo que es importante es que cuando ustedes tienen datos, pero es muy, muy importante en serio porque me ha tocado escuchar casos, cuando ustedes tienen datos de tipo parent, es bien importante que este filtrado de calidad lo hagan ingresando sus dos archivos. Porque muchas veces lo que hacen es que primero lo hacen con el forward y luego lo hacen con el reverse. Y al final lo que obtienen son archivos que ya no son, no sé cómo decirlo. Parented. Exacto, sí, es la palabra. Ya no son equivalentes, ¿no? Ya, se Acuérdense pierde que, el parenting. ajá, pueden que tengan poquitos forwards, muchos reads de reverse o viceversa, pero lo más importante de eso es que no van a tener, para algunos casos, la misma correspondencia del read. ¿No? Acuérdense que lo que tenemos en estos dos archivos es el mismo read. Bueno, no es el mismo read, es la misma identidad del read, el mismo ID, pero que está secuenciado de 3', 5', y del otro lado va de 5' a 3', ¿no? Entonces, si de un archivo pues, se quita uno, del otro también se debe de quitar para que puedan ser equivalentes y poder continuar con los análisis, ¿no? Esto es importante que hagan. Y luego, pues ya que pasamos estos primeros filtros de remover las calidades con valor FRET bajas, quitar adaptadores, pues viene esto, limpiar posibles contaminantes. Yo en particular no conozco muchos programas que lo hagan. Yo he trabajado mucho con Deconsec, que a mí me gusta porque puedes, y la verdad es que tampoco he probado otras opciones, pero me gusta porque lo que tú puedes hacer es generar tus propias bases de datos de posibles contaminaciones. Por ejemplo, si estoy trabajando con, no sé, datos de humanos, que es algo, por ejemplo, que pasa, o de chimpancés o algo así, que pasa mucho con el DNA antiguo, que tú mismo lo puedes contaminar, lo que puedo hacer es generar una base de datos con los genomas de algunos humanos y luego filtrarlos. O, por ejemplo, si estoy trabajando con plantas que están infectadas por algún virus o por algún hongo, y yo secuencié el genoma de mi planta, lo que puedo hacer es que puedo descargarme, de hecho, hasta la base completa de NCBI o de otras bases de hongos, generar y bueno, ahí hacerle algunos ajustes a esas tablas como para que después yo le dé mi genoma de planta y le digo, bueno, es posible que esté contaminado por un hongo, entonces le digo a este programa que este es mi genoma de planta y el hongo puede ser la posible contaminación. Y esta es la información de genomas de hongos, ¿no? Entonces, si se encuentra a lo largo del genoma un match con la información que nosotros le estamos dando de los genomas de hongos, se descarta esos reads. Esta parte la pueden aplicar antes o después de su ensamblado. Sin embargo, yo creo que es importante que la apliquen antes porque luego se les puede ir esta fracción contaminada dentro de una región bien ensamblada y pues ahí van a hacer quimeras o algo. O se les puede haber quimeras. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta. Hay otros programas, de hecho, NCBI les recomienda uno para cuando vayan a subir sus genomas, les dice que los pasen por... les recomienda un programita que es de ellos, la verdad no me acuerdo, Vector, no me acuerdo cómo se llama. Pero Univec, ¿no? ¿No es Univec? Ajá, justo. Y bueno, es importante que lo hagan. ¿Y se puede usar para descontaminar de organelo? A eso voy. Justo en la siguiente parte. Sí, mira, es la siguiente parte. Aquí es que digamos quitar contaminación general. Pero
en el caso de cuando estamos trabajando con genomas de especies, genomas completos, acuérdense que cuando nosotros extraemos nuestro DNA, pues siempre se van pues la fracción del genoma de los organelos, ya sea pues los cloroplastos o las mitocondrias. Y de hecho es una muy buena proporción porque pues por una célula tenemos la proporción de núcleo, pues solo tenemos uno, de DNA nuclear y muchísimas mitocondrias, ¿no? O cloroplastos. Entonces, otra parte que se tiene que hacer en el caso de genomas, ensambles de genomas, es filtrar los organelos, en donde casi la mayoría de los programas lo que hacen es que tú le tienes que dar información a que exista en base de datos de un ensamble de una mitocondria, de un mitogenoma o el ensamble de un genoma de un cloroplasto. Hay muchos ensambles ya disponibles en NCBI. Puede que no sea el de su especie, pero puede que sea especies muy cercanas. Yo espero que sí. Y entonces lo que ustedes descargan ese ensamble, así como el ensamble que descargaron del genoma nuclear. No está como estos genomas, bueno, la verdad yo solo he trabajado con los de vertebrados, pero como son pequeñitos, pues los descargas así bien rápido. Bueno, descargan ese ensamble y se lo van a dar de entrada junto con sus lecturas. Estas lecturas, pues de preferencia ya filtradas por calidad, ya descontaminadas, y lo que va a hacer es justamente como unos tipos de alineamientos a lo que les llamamos mapeos, que lo vamos a ver después, y todo lo que de mis reads pega o hace match con ese ensamble que yo le di, obviamente tiene que pasar por algunos filtros, pues es lo que va a considerar como un organelo. Hay programas como Novoplastic que pueden utilizar tanto para cloroplastos como para mitocondrias. Este Get Organelle me parece que también lo puedes utilizar para los dos tipos. MitoZ, pues ese es particular para mitocondrias, y ahorita les voy a platicar tantito de MitoZ. Pero bueno, hay varios programas para hacerlo, y al final lo que tú vas a obtener es dos archivos, ¿no? Un archivo con tus reads limpios, descontaminados y sin organelos, para que solo tengas los reads nucleares, y otro archivo donde van a estar tanto tu R1 y tu R2 correspondientes a los organelos. Y de hecho, puedes tener un tercer archivo en donde ya está el ensamble de esos organelos. Y creo que esta parte es importante tal vez que la exploren, porque si están haciendo estudios, por ejemplo, de genómica comparada y tienen varios genomas de varias especies, pues es un poco sacarle más provecho a sus datos, ¿no? Entonces, pues que puedan hacer un estudio de el mitogenoma, de los cloroplastos, evolución en estos, como lo habíamos hablado en clases anteriores, pues es importante, no les sale, no tienen que gastar, sino ya tienen ahí los datos. Y bueno, pues es importante. Para una tesis de licenciatura, yo creo que está padre, ¿no? Porque se pueden haber muchas cosas interesantes, como aceleraciones en las tasas de sustitución, ver si hay diferencias en las tasas de cambio no sinónimo versus sinónimo, etc. Y bueno, solo les quería comentar de este programa que se llama MitoZ. Yo lo he intentado usar, pero como que me desesperó y lo dejé, pero bueno, cuando estaba preparando esta plática para ustedes lo volví a revisar, y pues sí está bien padre, porque lo que hace es que les da el ensamble de su mitogenoma. Aparte lo que les da es, les anota los genes codificantes y los tRNAs y RNAs que forman parte de ese mitogenoma. Les hace un análisis de sintenia para ver pues justamente cómo va el orden de esta mitocondria con respecto al genoma mitocondrial que ustedes le dieron, como para que utilizara de guía, y pues le saca grafiquitas simpáticas, ¿no? Del orden de cómo va los genes, ¿no? Y las regiones codificantes y no codificantes.
codificante, los tRNAs y todo eso. Entonces, pues está bastante completo este programita y pipeline por si a alguno les interesa. Y es bastante reciente. Creo que este es más reciente. Creo que este es del 2020, 2019. El Get Organelle. Y bueno, después de seguir como toda esta primera parte de preprocesamiento de datos, no sé si se me olvida o si no incluí una extra. Pero bueno, según yo no. Si ustedes ahí pensaron en algo más, pues me dicen, por favor. Lo que sigue es, bueno, pues hay que ver pues qué tanto se quedó allí, ¿no? Porque pues sí es importante por varias razones. Uno es ver qué porcentaje de lecturas perdimos. O sea, tenemos nuestros reads que nos llegan, nuestros reads crudos, nuestras lecturas crudas, y luego todos estos que ya están dados. Entonces, ver qué porcentaje de lecturas perdimos, pues es importante revisar. En realidad no debemos de perder tantas, ¿eh? O sea, yo creo que el 90% o menos es lo que deberíamos de mantener y perder bien poquito. Luego, pues en el caso de que estemos trabajando con genomas de especies, pues ver qué cobertura vamos a tener, ¿no? ¿Se acuerdan en el ejercicio que estábamos analizando la cobertura? Pues con este número de reads al final que nos quedó, pues calcular la cobertura que tenemos, ¿no? Una cobertura general que vamos a observar, porque pues la podemos calcular luego, ¿no? Que nos llegan nuestros reads, o de hecho previo a mandar a secuenciar nosotros ya deberíamos de tener ahí un cálculo más o menos hecho, ¿no? Para ver qué tanto vamos a solicitar, pero pues ya a la mera hora ya con nuestros datos que vamos a analizar, pues calcular la cobertura con la que al final nos vamos a quedar. Esto es en el caso de genomas de especies. En el caso de RNA, en donde pues no trabajamos tanto con la cobertura, más bien hay que ver con cuántos reads nos quedamos, ya sea por condición, por especie, por tejido, por experimento, ¿no? Porque para los análisis de transcriptómica, pues sí tenemos que tener cierto número de reads para que pues podamos hacer todos los estadísticos necesarios, ¿no? Y digamos, estos son como algunas preguntas que hay que abordar y hacernos, ya que tenemos pues sí, terminamos con el preprocesamiento de datos. No sé si tengan dudas hasta aquí. O comentarios. Pues bueno, voy a continuar con la siguiente parte, que es estrategias de ensamble. Pero déjame tomar agua. Estrategias de ensamble. Esta parte bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un ensamble? Pues justamente un ensamble es esta definición me gusta, que es una estructura jerárquica que va dando un sentido y la reconstrucción de ese sentido a partir de datos de secuenciación de un organismo. Y en el ensamble lo que vamos a tener, y esta estructura jerárquica, es que vamos a ver un agrupamiento que vamos a empezar con los reads, que es nuestro input, que después van a generarse contigs, que son el alineamiento de estos reads para generar una secuencia consenso. Vamos ahorita a verlo con más detalle. Y luego, posteriormente, estos contigs van a estar ordenados en scaffolds, ¿no? Que los scaffolds, pues es un orden y una orientación de estos contigs que son de mayor tamaño que los contigs en cuanto a la longitud, y que lo que vamos a hacer es que este scaffold va a tener un orden relativo en donde vamos a juntar varios contigs que pueden estar separados por n's. Entonces, tenemos aquí nuestras lecturas ya limpias que van a justamente agruparse en contigs que van a estar separados. Vamos a tener muchos contigs y luego los scaffolds los van a unir.
Y justo esta parte, luego, la unión de scaffolds a scaffolds puede estar dada viendo otra estructura más grande cuando lo vemos en cromosomas, por Ns, o simplemente en scaffolds, observar estas Ns, y muchas de estas son las que encontrábamos en nuestra práctica, que no necesariamente son secuencias, ¿no? Aquí los contigs son secuencias, y acá son secuencias, pero también veíamos ahí metidas Ns, ¿no? Que era lo que nos decía Enrique, modificó el script y que luego le daba 0 y veía que sí estaban y todo eso. Y vamos a pasar a trabajar con diferentes formatos. Aquí acuérdense que los reads estaban en formato FASTQ, sí, FASTQ, que tenemos un read, pues digamos que son, tenemos el encabezado, la secuencia en la segunda línea, luego en la tercera línea tenemos un más, y en la última línea tenemos la calidad de esa secuencia. Así van los reads. Aquí en los contigs ya lo que vamos a tener son formatos FASTA. El encabezado, que pues es el identificador, de una secuencia de tamaño NX, o sea, pueden variar los tamaños, que de puras bases. Puros, sí, adenina, guanina, citosina y timina. Y en el scaffold es lo que vamos a tener, ¿no? Otra vez este tamaño, este formato FASTA con un encabezado y la secuencia que, bueno, van a ser de un tamaño más grande y que van a contener las bases, pero también Ns. Tenemos diferentes tipos de ensamble, ¿no? Generalmente, bueno, dos es los ensambles de novo y el ensamble de referencia, y vamos a ver las diferencias entre ellos. ¿Cuándo hacemos un ensamble de novo? Pues generalmente lo hacemos cuando no hay información previa de un genoma previo de la especie que vamos a analizar, que esto implica que el genoma, o puede que haya, pero no está en buena calidad, entonces se requiere hacer un ensamble de novo. Cuando tenemos las secuencias de los reads, solo tenemos nuestros reads y ya no hay más en base de datos. Cuando pues justamente necesitamos generar estos nuevos genomas que después nos pueden servir de referencia. Y estos nuevos genomas pueden tener varios propósitos, ¿no? Por ejemplo, si nuestro interés es hacer un análisis de genómica de poblaciones de avispas y no hay genoma de avispas, pues tal vez valdría ser un genoma de novo para cuando hagamos nuestra genética de poblaciones, pues ver dónde caen los genes que nos interesan, ¿no? Como más padre. Y eso lo van a ver más, lo vamos a ver en, Jaime nos va a apoyar en esa parte de genética de poblaciones, tal vez quede más claro ahí. ¿Y qué es lo recomendable en esto? Pues de preferencia usar diferentes tecnologías de secuenciación para poder obtener genomas de muy buena calidad. Y luego, ¿cuándo utilizamos un ensamble de referencia, ¿no? Generar un ensamble con genoma de referencia. Pues esto lo utilizamos cuando previamente existen genomas disponibles en base de datos que tienen muy buena calidad, ¿no? Que pues o pueden estar hasta nivel cromosoma o pueden estar a nivel scaffold, pero muy buena calidad. Entonces, lo que hacemos aquí, lo vamos a ver ahorita, pero pues este genoma de referencia nos va a servir de guía para armar otro genoma. Y es lo que les decíamos de resolver un rompecabezas cuando tú tienes en la caja, que pues tienes todas las piezas y tienes ahí la caja y puedes ir tú dándote una referencia de cómo van conectadas, que si la cara son estas cosas, que si los colores, qué sé yo. Cuando no tenemos la caja, nada más tenemos las piezas y pues nosotros tenemos que hacerlo de nuevo. Pero algo importante que hay que tener en cuenta con los ensambles con genoma de referencia es que solo hay que utilizarlos de preferencia cuando estamos hablando de especies hermanas o filogenéticamente cercanas. Y también es importante tener en cuenta que muchas veces con este tipo de ensambles con genoma de referencia,
podemos perder información importante de la especie que nosotros queremos trabajar, porque pues solo va a ser la referencia, o sea, se va a basar con la referencia. Y pues puede que la referencia o tenga errores o haya variantes estructurales de la arquitectura del genoma que igual nos podemos perder, ¿no? De la especie de nuestro interés. Entonces, ¿cómo trabajamos estas partes? Bueno, en los ensambles de novo podemos utilizar solo una tecnología de secuenciación de nueva generación. Muchos de estos genomas, yo creo que la mayoría de los genomas que hay disponibles, pues solo están utilizando una sola tecnología, ya sea Illumina, o solo PacBio, o solo Nanopore. La mayoría de los que vamos a encontrar es que solo va a ser Illumina. O podemos obtener genomas híbridos, que ahorita les voy a platicar de esto. Y con el ensamble de genoma de referencia, pues nos vamos a basar en un mapeo de lecturas, que también ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues justo lo que hemos platicado, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de tecnologías que podemos combinar para mejorar la calidad de nuestros genomas, ¿no? Y lo que veíamos en los milestones, que la tendencia va a eso, ¿no? A llegar aquí, a los optical mapping, ya sea con este tipo de herramientas de Bionano o HiC o las que vayan saliendo, para tener pues estos genomas bien cerrados a nivel cromosoma, que bueno, allá va, ¿no? Lo que se quiere, pero pues también podemos pues solo tener los Illumina y PacBio, ¿no? Que es lo que la mayoría de los datos de genomas híbridos vamos a encontrar. Combinar ambas tecnologías, lo que nos va a permitir tener es una mayor calidad de los datos. Miren, justamente esta grafiquita está bonita, ¿no? Porque nos dice, está muy simple, pero bonita, de que pues con los short reads, muchas veces nuestros genomas quedan así, los rompecabezas no quedan bien armados. Pero incorporar luego, por ejemplo, si tenemos los long reads, bueno, tenemos de mejor calidad, pero puede que tengan muchos errores. E incorporar las dos, pues nos va a dar estos genomas híbridos con mayor información. Hay diferentes programas para hacer los ensambles utilizando estos dos tipos de unas generalmente, pues lo que le vamos a dar de input a estos programas para que nos generen estos tipos de ensamble, y como generalmente funcionan, es que les tenemos que dar nuestros reads, por ejemplo, de Illumina o de Nanopore o de PacBio, que ya estén filtrados por todas las calidades y este preprocesamiento que hablamos. Se van a generar, por ejemplo, algunos programas lo que hacen es generar alineamientos entre ellos, o, por ejemplo, lo que hace, tú generas como un backbone solo con estos short reads, es decir, unos ensambles que van a servir de esqueleto y que luego van a volverse a ensamblar a partir de mapeos con estas lecturas largas, dándonos a nuestra calidad. Lo cual pues creo que es a lo que todos, o a lo que se está moviendo todo eso. En el ensamble con genoma de referencia, pues lo que les decía, ¿no? Tenemos, y se cortó esta imagen, perdón. Tenemos nuestro genoma de referencia, que es el genoma que nosotros descargamos de NCBI, así esos genomas que ustedes descargaron para hacer la tarea, la práctica, ese genoma lo descargamos y después lo que tenemos que hacer es nuestras lecturas que obtuvimos, las vamos a mapear. Parecería muy sencillo y computacionalmente tal vez es más sencillo, sin embargo, hay, digamos, nuevos manuales de buenas prácticas de cómo generar este tipo de genomas con ensambles de referencia.
De hecho, este es un pipeline muy simplificado. Recuerdo que Emma les puso en la presentación que dio Emma, puso un ejemplo de pipeline y creo que utilizaste el de de Gatka, ¿verdad, Emma? Sí, creo que sí es el mismo. Porque me pareció ver todos estos subprogramitas. Pero básicamente lo que vamos a empezar a hacer son mapeos con diferentes programas y a partir de esos mapeos se va a empezar a generar pues secuencias consenso, ¿no? Tantos reads mapearon a cierta región del genoma con tanta cobertura. Y si pasaran, por ejemplo, esa parte de la cobertura, tú le puedes decir, bueno, al menos los reads tienen que mapear con una... Tienes esa certeza de que pues esa región del genoma tiene 30 por de cobertura. Y así es como se va armando este genoma, el ensamble con un genoma de referencia, ¿no? Tenemos pero lo que también últimamente se está pidiendo es que se haga no últimamente, ya son al menos unos 3, 4 años, es que cuando se utilice este tipo de herramientas, se haga una recalibración. Muchas veces en el primer mapeo, pues se van errores y son errores asociados al programa que está mapeando, pero también errores de la secuenciación, ¿no? Porque por muchos filtros que hayamos hecho, pues por ahí pueden quedar algunos adaptadores o algunas regiones muy representadas que nos pueden generar quimeras a lo largo del genoma. Entonces lo que se pide es que se haga un remapeo, un realineamiento para poder generar la secuencia consenso de este genoma. Y la secuencia consenso de este genoma debe de ser bastante similar a lo que nosotros le estamos dando como referencia. No lo mismo, pero en tamaños muy similares. Y no sé qué hora es. Bueno, todavía tenemos ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí, yo tengo una. Sí. Con esto de los pangenomas, ¿hay pangenomas de referencia o cómo se podría trabajar eso? No sé si hay pangenomas de Oye, referencia. ahí yo puedo alegar. Sí. Por definición, no puede haber un pangenoma de referencia, porque el pangenoma es flexible y depende de los genomas que se están secuenciando. Entonces, no puede haber uno de referencia. Más bien, el core puede ser de referencia y el pangenoma es totalmente dependiente de la muestra. Ajá. Sí, a eso me refería, que si había si podríamos tener como un core y tener aparte las partes variantes. O Sí, sea, el core se ha ido achicando, por ejemplo, en E. coli, a medida que se muestrean más E. colis. Pero el core en Salmonella es bastante estable. Entonces depende de la sexualidad y la biogeografía de cada especie. Pero el pangenoma, por definición, siempre va a estar abierto hasta que encuentres a todos los miembros de la especie, lo cual está más o menos imposible, y lo cierres. Entonces, ¿cuál sería un enfoque más apropiado para pangenomas con esta parte? Pues los pangenomas lo que dices es, bueno, tiene esta cantidad de elementos compartidos con al menos 2 cepas, eso ya es como un microcore del pangenoma, y hay muchos genes únicos. Entonces puedes no hacerle caso a los genes únicos y tomar en cuenta los genes que están compartidos en al menos 2, o tú pones cuántas cepas, ¿sí? Y entonces ya empiezas a tener una definición de patrones más estables. O sea, puedes decir, todas las que viven en ratones van a tener este pangenoma en al menos 5 cepas, ¿no? Y así puedes ver patrones. ¿Sí te parece la respuesta? Entonces, ¿podría ser utilizar varios genomas de referencia? Bueno, exacto. Y al final sería como que lo que coincide y lo que no para un análisis más completo.
Exacto, y lo que hicimos nosotros en un artículo de Vibrio de Cuatro Ciénegas es que encontramos que dentro de los clados de Vibrio en una poza de Cuatro Ciénegas, el pangenoma estaba cerrado, dado una serie de análisis. Entonces, luego les mando la cita para que veas cómo puedes definir si el pangenoma sigue abierto o ya está cerrado de acuerdo al tamaño efectivo de la población, su diversidad y cuántas cosas nuevas te aparecen a medida que vas muestreando. Gracias. Sí, Besos. gracias, Val. Sí, creo que, por ejemplo, le estaba pensando y recordando el artículo del pangenoma que salió del consorcio del pangenoma de los tipos de cáncer. Entonces, pues también puede ser otra forma, ¿no? De ir generando como consensos en donde pues revisar los genomas asociados a un tipo específico de cáncer y pues ahí encontrar como ese core. Igual, ¿no? Irlo como subiendo de nivel, ¿no? O sea, primero un tipo de cáncer, luego el siguiente tipo de cáncer y pues ahí ir observando, pero sí, justo eso. Sí, hay una pregunta sobre los plásmidos. ¿Se podría perder información de los plásmidos con la referencia, por ejemplo? A ver, los plásmidos eran un problema, si mal no recuerdo, porque como extraían el DNA, por ejemplo, de Rhizobium, luego perdían los plásmidos, ¿no? Entonces, pues tenían que hacer otros análisis, los ECARTs, etcétera, para localizar los plásmidos, aislarlos de otra forma y secuenciarlos. Entonces, yo creo que depende del método de extracción, porque si de veras extraes todo bien y no pierdes los pedacitos de DNA, pues deben de salir y armarse sin problemas. Pero no sé si esa era la pregunta sobre los plásmidos. Y pues obviamente Jocelyn no sabe de plásmidos en particular. No sé de plásmidos. Lo que sí sé es que en general en bacterias casi no se utiliza la resecuenciación. Perdón, el ensamble por referencia, porque ensamblar genomas de bacterias, digamos, de novo, no es, o sea, sí tiene su nivel de complicación, pero no es tan complicado como por ejemplo, en genomas más grandes, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé, tal vez Manuel nos pueda contestar Sí, esa igual pregunta. luego con Manuel. Ahí está Manuel. Sí, aquí estoy. Sí se pierde información si se usa referencia con genomas de bacterias porque son demasiado diversos y tienen demasiadas secuencias que toman del ambiente, como por ejemplo los plásmidos, sí se pueden perder si se utiliza referencias. En bacterias, el estándar es usar ensambles de novo. Ya, si de plano tienes por ejemplo, una cepa que está siguiendo en el tiempo, puedes utilizar una referencia del tiempo anterior para ver esa. Pero sí, da tanta transferencia horizontal de genes y de plásmidos y de fagos también, preferentemente hacerlo siempre de nuevo. Cambian mucho los genomas. Pero, Manuel, cuando armabas genomas, ¿se armaban también los plásmidos? Sí se arman los plásmidos. De hecho, en el programa que les presenté ayer en el seminario de laboratorio, este programa me los considera como contaminantes, los plásmidos ya ensamblados. Pero sí se encuentran, nada más hay que... Y no, mi preocupación es por la extracción de DNA. No, sí, que a lo mejor pedacitos muy chiquitos, pues ya no participan luego en el resto de la secuenciación, no se van perdiendo. Esa es mi preocupación. Sí se extraen bien. Más que otra, ¿no? Ok. Sí, gracias, Manuel. Oye, Gracias, Manuel. ¿y hay genomas de referencia? O sea, así como que se utiliza ensambles de genomas de referencias en bacterias. Yo desconozco, pero me imagino que casi sí se pueden. Sí, cualquier ensamblador para bacterias tiene la opción de darle referencia, pero no es recomendable. A menos que, por ejemplo, esté trabajando yo con la cepa de E. coli K12 y quiera ver algún polimorfismo nada más o algo así, pues ahí sí utilizo la K12 que todo el mundo usa como referencia, ¿no? Pero en general, y más que nada cuando uno trabaja con cepas ambientales, no es para nada recomendable. Bueno, las mismas K12 salen distintas cada vez que las secuencias. Exacto, una peor todavía. De K12. Cada quien tiene su K12 contaminada, salvo
hay un que era extremadamente cuidadoso que murió tristemente, el doctor Whitman. Todos tenían A12 con diferentes secuencias. Entonces, no confíen en ninguna cepa de referencia, tal vez ni siquiera en la colección ATCC. Sí, no vale la pena. Además, los ensambladores tienen muy pocos problemas para darte un ensamble bastante decente de cualquier cosa, aunque no sea conocida, de nuevo. Entonces, mejor confiar en el ensamblador de nuevo que meterle referencia y sesgar el ensamble. Sí, en general yo siempre opto por el ensamble de nuevo, salvo que tu ensamble de referencia esté muy padrísimo. Pero ahorita les voy a platicar, bueno, no ahorita ya no me va a dar tiempo, pero más. No, ahorita ya se acabó la clase, Jocelyn. Les voy a platicar de cómo podemos hacer como un scaffolding con esa referencia y nos va a ayudar a partir de un ensamble de nuevo. Pienso, por ejemplo, en que tal vez aplica cuando quiero o sea, tengo un genoma de ajolote que no está tan bueno, no tuve tanta cobertura, y pues quiero hacer su ensamble de nuevo, pues quiero hacer su ensamble, pues mejor opto por la opción de referencia, porque pues ensamblar el genoma del ajolote sí es todo un laboratorio, un instituto del Max Planck, o el del pez pulmonado que vamos a leer, pues igual, si tengo otra especie, pues mejor ensamblarlo con referencia, ¿no? Salvo si tengo muchísima calidad e información de cobertura, supercomputadoras que me van a permitir generar ese ensamble, bueno, pues adelante, ¿no? Pero hay que evaluar, y de preferencia yo les recomiendo el de nuevo. Y